Yo tengo la suerte, el privilegio, yo considero un privilegio interesante, en que la historia del colegio la llevo año tras año, porque yo también tengo 80 años. O sea que para esto de celebración a mí me suena bastante familiar. Pero no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de un tema: ¿castiga Dios a quien ama? Bien, mi trabajo es muy variado y sobre todo ahora últimamente, que trabajo mucho en traducción. Estoy trabajando con el proyecto del nuevo comentario bíblico de la Iglesia Adventista que dirige la Conferencia General con el doctor Jacques Ducan. Ahora esto dentro de unos días, esta semana mismo, me voy a ir a pasar unos días allí en Andrews. Y me gustaría simplemente compartir con vosotros una reflexión, no una teología sobre el castigo divino, que Dios tiene derecho y tiene, a veces me imagino que incluso el deber de castigarnos. La teología sobre el castigo de Dios, eso os dejo que sobre todo los profesores de Antiguo Testamento y teología sistemática lo hagan. Yo voy a simplemente... Yo no soy teólogo, yo soy biblista, y entonces yo voy a limitarme a estudiar una palabra de un pasaje. ¿De acuerdo? O sea, no me pidáis lo que no os he prometido. Es decir, una palabra, la palabra paideia, en Hebreos 12, del 1 al 11. La preocupación mayor o la dificultad máxima del traductor, que yo soy, por desgracia o por suerte ya hace un tiempo, es encontrar la palabra correcta en la otra lengua. No es muy fácil. Todos los que habláis otros idiomas sabéis que no todo es prácticamente traducible. Los sinónimos son exactos. No son exactos los sinónimos, son unos más parecidos que otros. Por ejemplo, a los adventistas nos importa que un texto esté mejor traducido o que no. Os voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Que vuestras Biblias digan día de reposo o sábado es intrascendente? ¿Tiene importancia? Tiene importancia para millones de creyentes que, como pone día de reposo, pues guardan el domingo y ya están tranquilos. ¿Es importante para nosotros que diga sábado o día de reposo? ¿Son sinónimos? Sí lo son, sí, no, ¿verdad? Pero, es decir, ¿comprendéis? ¿Vale la pena decir por qué yo he preferido sábado en vez de día de reposo? Bien, pues eso es de lo que vamos a tratar aquí. Los sinónimos a veces pues, no tienen importancia ninguna. Para mí me resulta chocante, pero claro, los sinónimos sí que descargan emociones. Cuando yo oigo sábado en mi Biblia, no es lo mismo que día de reposo. Cuando yo leo, por ejemplo, o escucho, usted es Pedro, y sobre esa piedra, usted es Pedro. El usted es Pedro dicho por Jesús, a mí como españolito viejo, me resulta un poco chocante. El vosotros o el ustedes, que Jesús se dirija a ustedes, a los discípulos, o a Adán y Eva, ustedes, el día que ustedes perezcan, pequen, perecerán. Bueno, emotivamente esto tiene su importancia, pero en este caso concreto del vosotros y el ustedes, pues no. Pero hay una carga emocional. ¿Hay una carga emocional en la palabra castigo? Dios castiga, te deja indiferente esta... ¿Qué botón aprieto? El grande. Bien. Primero voy a recordar, esto no es un insulto a la inteligencia, sé que todo el mundo lo sabe, pero simplemente recordarlo. La teodicea, en un principio, era un área de la filosofía, al principio, que estaba dedicada a demostrar racionalmente a Dios. Los grandes filósofos griegos son los que conservaban un poquito la noción de Dios en el mundo antiguo, porque si no era una noción de dioses. Con el tiempo se convirtió en una rama de la teología dedicada a justificar a Dios. Justificar a Dios y justificar las acciones atribuidas a Dios. Por eso importa la palabra si Dios castiga, es importante.
en el marco de la teodicea, pues poder justificar, atribuirle a Dios lo que es lo suyo. Teodicea viene del griego theos y dike, justicia, justificar a Dios. La teodicea, estoy resumiendo esto, estoy haciendo, ya sé que es una caricatura y es muy, muy corto. La teodicea es un esfuerzo humano, no lo olvidemos, tan loable como arriesgado, justificar a Dios. Loable, claro que sí. Arriesgado también. ¿Por qué? Pues porque puedo justificarlo bien o puedo justificarlo mal. En la Biblia hay muchos pasajes que nos ayudan a construir una teodicea, pero quizá el más conocido es el libro de Job, en el que hay unos cuantos defensores de Dios, acusadores de Job. ¿Verdad? 42 capítulos. Los amigos de Job intentan justificar a Dios a la vez que justifican las desgracias de Job. Y estamos dentro del tema del castigo divino. Bien. Los amigos de Job alegan que si Dios es justo y Job sufre, pues es que Dios lo está castigando. Lo está castigando por algo, porque un Dios justo jamás permitiría que sufriera un inocente. Y estas ideas todavía están en la mente no solo de muchísimos, o sea, de millones de personas que piensan, sino también incluso de muchos creyentes. Sin embargo, estoy resumiendo el libro de Job, Dios le dice a Job: yo no te estoy castigando por nada. El mal que sufres no viene de mí. Y no necesitas intentar justificarte ni justificarme, porque yo sé lo que tú no sabes. Yo tengo un plan en el que caben tu sufrimiento actual y mi justicia a largo plazo. De momento confía en mí, un día lo entenderás. Esto es un poquito mi resumen. Espero que los profesores del Antiguo Testamento me aprueben este resumen. No todas las teodiceas, no hay una teodicea, hay muchas teodiceas. Y no todas llegan a las mismas conclusiones. Me gusta mucho que se haya escogido este tema, porque es uno de los temas más delicados, probablemente el más conflictivo y delicado de toda la teología y de la filosofía. Hay teodiceas que justifican ciertas formas del mal y o las atribuyen a Dios. Esto choca un poquito con esos capítulos de Elena White que tú nos has recordado, Alberto, y un poco con el mensaje, que ha sido fantástico. Para muchos creyentes, y esto lo he sacado, no me lo he inventado yo, lo he sacado de cosas que circulan por millones de ejemplares en las redes. Para muchos creyentes, el mal es, a fin de cuentas, el castigo de Dios por el pecado humano. ¿Veis? Aquí en esta ilustración, son textos, no quiero decir publicidad de quienes lo lanzan, pero es igual. El pecado rompe nuestra comunión con Dios, lo cual es totalmente cierto, y trae sobre nosotros la mano castigadora de Dios. Durante toda esta época de la pandemia habremos oído las personas que se dedican a leer esas cosas. A mí me han llegado indirectamente porque mis alumnos me bombardean haciéndome preguntas. Pero la pandemia es un castigo divino, es decir, las Torres Gemelas es un castigo divino, es decir, que se ha muerto mi hijo de cáncer es un castigo divino. Es decir, vivimos atormentados, atribulados, y nosotros los profesores bombardeados por esta idea. ¿Todo lo que sufrimos en este mundo es un castigo de Dios? Esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué nuestras teodiceas no responden, no son iguales, por muy cristianas que sean? Pues porque nuestro concepto de responsabilidad, o de moral, nuestro concepto de Dios es diferente. Puedo ser muy cristiano y tener un concepto de Dios muy diferente de unos de otros. Si una persona se aferra a una ética deontológica estricta, sin matices, pues entonces aboga por una conducta
que está basada en la autoridad de la norma, a quien dicta la ley. Entonces, hay normas que te dicen lo que debes hacer y no debes hacer. Entonces, pues voy a guiarme por lo que diga la norma. La norma es la Biblia, Dios es autoridad suprema. Entonces, si Dios al que ama castiga, yo, imitando a Dios, tengo que castigar al que amo. ¿De acuerdo? Aprendo eso. Si mi ética es de otro tipo, teleológica, que tengo en cuenta la intención de la ley y de los actos, entonces, ¿por qué? Hay que preguntarme el por qué hacer eso o no hacer otra cosa. ¿Por qué castigarlo de esa manera? ¿Por qué no de otra? ¿O por qué castigar? Y bueno, estos están agrupados de manera muy, muy somera. Mi yerno es el profesor de ética en Andrews University y esto me ha dado un resumen muy, muy cortito. La ética de la virtud basa la conducta en principios que están por encima de las meras normas y se centran en cómo hacer para responder a esos principios. Os voy a dar un ejemplo muy cortito porque nos va a servir. Es un ejemplo del Nuevo Testamento muy bueno. Aquí tenemos Juan 8, 1 al 11, una escena que todos conocéis muy bien. Y aquí tenemos dos teodiceas que se enfrentan. Los fariseos vienen como personas tremendamente religiosas y fieles a la Biblia. Ellos vienen a cumplir un mandamiento divino. En la ley dice, Dios dice, manda castigar al pecador. Y esa es una teodicea, pues me estoy aferrando a Dios. Tengo el concepto de que Dios quiere que sean apedreadas las adúlteras. Entonces, si mi idea es esa, es decir, Dios al que ama castiga y lo hace por estas leyes que me mandan, me obligan, me imponen matar. Pero Jesús parece que tiene otra lectura, otra teodicea. Jesús busca la intención de la ley y la intención de la ley no es matar adúlteros. La intención de la ley es evitar adulterios, ¿no? O sea, la intención divina es evitar adulterios. Entonces, estas dos lecturas, estas dos teodiceas, en juego está aquí de momento no solo la vida de una mujer, sino el que un grupo de hombres cometan un homicidio. Qué interesante la manera en que Jesús percibe su responsabilidad ante Dios y ante la ley y ante el sufrimiento de los demás y ante los errores de gente, vamos a decir, en principio bien intencionada. Entonces Jesús pues, busca otro camino que respeta la ley. ¿Va a conseguir la intención de la ley que no peques? Pues sí, lo va a conseguir. Vete y no peques más. ¿De acuerdo? Lo va a hacer por otro camino distinto, pero mucho más profundo, más complicado. Vamos a ver. Vamos a nuestro texto. ¿Por qué he escogido Hebreos 12, el 1 al 11? He escogido este pasaje, ya digo, no estoy metiéndome en la teología del castigo de Dios. Estoy escogiendo este pasaje para preguntarme, ¿es este pasaje apropiado para construir sobre él una teología del castigo divino? Porque precisamente en el versículo 5 es el que se suele utilizar, o sea, el más estadísticamente lo he estado mirando, el que se suele utilizar como base para cualquier teología del castigo divino. Dios al que ama castiga. ¿De acuerdo? Esa es la base y después me buscaré pues, el diluvio, me buscaré Sodoma y Gomorra, buscaré otras cosas, Ananías y Zafira, pero partiré de ahí. Entonces estoy pensando si esa es la intención del pasaje. Y aquí tengo un texto que no lo vamos a leer, es contextualizado, pero aquí lo tenéis, el texto completo en el que queremos analizar. Muy bien. Vale. Mi pregunta es, este texto que se suele utilizar de base para la teología del castigo divino, me pregunto si este texto apoya
una teodicea basada en el castigo como recurso divino a imitar. Recurso divino a imitar. Aquí he puesto un grabado para que no sea tan horroroso como los otros que me salían en internet, de que los creyentes, muy buenos creyentes, se han agarrado a este texto, pues si Dios al que ama castiga, y yo vamos a castigar a esta bruja o a este hereje, a este protestante o a judío o a musulmán, lo vamos a salvar para salvar su alma. Es por amor a salvar su alma, lo vamos a destruir su cuerpo. Si Dios al que ama castiga, debemos nosotros también castigar a nuestros hijos, miembros de iglesia, vecinos, etcétera, por amor. Y esto, queridos amigos, cuando uno tiene una teología en que Dios va a tener eternamente sufriendo en el infierno para castigar los pecados de esta tierra, la idea de hacer sufrir unos minutos o unas horas a alguien les parece una nimiedad. ¿Comprendéis? En el fondo, el problema que hay detrás es muy grave. Si yo tengo mi Dios, hasta que yo no he pagado hasta el último céntimo de los errores que he cometido, voy a estar en el purgatorio torturado y sufriendo, ¿comprendes? Yo te voy a tener sufriendo en la sala de torturas de la Inquisición todo el tiempo que haga falta hasta que tú confieses que María es, que amas, o sea, que renuncias al protestantismo, a lo que sea. En la historia, esto que parece ahora un poquito una distracción teológica, esto ha tenido tiene constantemente repercusiones enormes en el mundo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esta fotografía la podéis sacar en cualquier librería de Estados Unidos, librería evangélica, y también adventista. Aquí son varas para zurrar a los niños, ¿verdad? Porque si tú realmente amas a tus hijos, tienes que castigarlo con vara. Y aquí tienes los versículos más bonitos de la Biblia, los tienes aquí para poderles zurrar bien a los niños, descargarte y ser mucho más santo y más bíblico que los padres que intentan razonar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos entonces a leer. Vemos que las repercusiones que tiene este pasaje a lo mejor son mayores de lo que creíamos, porque en millones de creyentes, este Dios que castiga eternamente en el infierno, que castiga en el purgatorio, en el que te manda el COVID, en que destruye las torres gemelas, en que manda todos los cánceres, etcétera, etcétera, esto tiene repercusiones espantosas. Vamos a leer un poco el pasaje y ver si ese pasaje nos sirve para eso. El pasaje está construido siguiendo una estructura en 3 partes. La primera, el punto de partida, la reflexión, toma como punto de partida una metáfora deportiva. Los creyentes, si tenéis vuestra Biblia a mano lo podéis verificar, son comparados con corredores en una carrera de fondo. Vale, este texto, esa es la metáfora que se usa. En la segunda parte, esta comparación nos recuerda el ejemplo de Jesús como modelo de perseverancia de alguien que ha corrido la carrera hasta el final. Y después vienen los consejos. De ahí el autor pasa a una serie de reflexiones sobre la disciplina en la que va a utilizar la palabra paideia 8 veces, o sea, muchas veces. La instrucción divina que tenemos que seguir esa instrucción para adquirir esas cualidades. Como buenos atletas, si queremos seguir el ejemplo de Jesús, necesitamos aceptar la disciplina que Dios nos propone. Vale, este es un poco el resumen del capítulo. Vale. ¿Por qué en algunas Biblias, en el versículo 5, tienen la palabra castigo? ¿Por qué han traducido la palabra paideia algunas Biblias por castigo y otras por disciplina?
Yo tengo aquí mi tarea como traductor y tu tarea como predicador cuando quieras explicar ese versículo, porque has escogido un sinónimo y el otro. Porque no hablo de ustedes, sino de vosotros, o porque no hablo de día de reposo, sino de sábado. Aquí también tengo que escoger. Lo importante es que la palabra, cuando yo oigo la palabra castigo o alguien, o la palabra disciplina, no tengo la misma reacción emotiva. A mi cerebro no le resulta igual, por muy sinónimos que parezcan o sean. Cuando oigo castigo, y pregunto, yo ya he hecho mis averiguaciones, cuando pregunto a la gente qué evoca en ellos la noción de castigo, pues el castigo es una pena que se impone a alguien que ha cometido un delito o una falta, y los castigos, por lo general, buscan funcionar como correctivos, escarmientos, tanto a nivel personal como colectivo. Entonces, mi pregunta es sencillamente, el tema del pasaje, por eso os pido que estudiéis todo el pasaje, los versículos 1 al 11, Hebreos 12, versículos 1 al 11. El tema del pasaje es castigo o disciplina. Esa es la pregunta. Existen muchos castigos, naturalmente, según la intención y la manera de castigarlos, ¿verdad? Sancionador, retributivo, restaurador, disuasorio, ejemplar, penitenciar, purgatorio. Bueno, son muchísimos. Bien, la palabra disciplina evoca otras realidades. La palabra disciplina, que viene en castellano, viene del latín discípulo. Discípulo es el que sigue a un maestro, el que aprende. Claro que en algunos tiempos la letra con sangre entra y aprender era casi un sinónimo de castigar, pero la disciplina no consiste en eso. La disciplina consiste en la puesta en práctica de una serie de principios y de acciones relativas al orden y la constancia, ¿verdad? Es decir, para la adquisición de hábitos positivos o destrezas para conseguir ciertos fines. La disciplina tiene otra finalidad. En este sentido, la disciplina supone la capacidad para aprender a controlar los impulsos y las tendencias que nos apartan de los objetivos deseados y a conseguir buenos hábitos. La disciplina no siempre es sinónimo de castigo. Entonces, cuando yo leo mi pasaje de Hebreos 11, estoy hablando... ¿Es inocente decidir que paideia para mí va a significar castigo o que va a significar disciplina? ¿Va a ser indiferente para los miembros de iglesia a los que predico? ¿Va a ser indiferente a la gente a la que yo me dirijo en mis conferencias o los escritos que yo hago? Bien, la disciplina, queridos amigos, si vamos al griego, a la paideia, se podría traducir hoy en el siglo XXI como entrenamiento. Claro, entrenamiento uno se castiga, ¿no? Ahí, vale, bien, pero en fin, sinónimo es. Pero ¿es lo mismo? La disciplina es la preparación necesaria para alcanzar metas elevadas, tanto a nivel personal como colectivo. Superarse en los deportes, dominar algún instrumento, mejorar el rendimiento académico. La disciplina es necesaria para todo progreso en la vida. La disciplina puede ser, por lo tanto, una virtud moral asociada a la capacidad para llevar una vida ordenada, en concordancia con nuestros principios, nuestros objetivos, nuestras necesidades, observancia de ciertas normas de comportamiento, no un castigo, sino un aliciente. ¿Estáis de acuerdo? Bien. ¿Castigo o disciplina? Estamos ante un texto, Hebreos 12, 1 al 11, donde hay una palabra, paideia, nosotros que nos encontramos, heredamos Biblias que pone castigo. Y encontramos otras Biblias que pone disciplina. ¿Cuál es la percepción habitual del castigo? Pues lo percibimos como la final del castigo es penalizar faltas. Eso es tan sencillo. El castigo se centra en sancionar el fracaso o la transgresión. El castigo tiende a asumir los errores como agravios. Mira lo que nos has hecho. ¿Te parece bonito lo que haces? Agravios. Y suele
subrayar el sentimiento de culpa. ¡Por tu culpa! ¿Bien? Vale. El castigo, pues, entonces suscita los sentimientos de frustración, de infortunio, de retraimiento, de vergüenza. El castigo amenaza fácilmente la autoestima. El castigo suele suscitar temor, desconfianza y algo mucho peor, resentimiento. ¿Cuántos millones de personas en este mundo odian a Dios por el Dios que les han enseñado? ¿De acuerdo? Bien. La percepción de la disciplina. La disciplina es la misma palabra, ¿eh? Yo aquí estoy analizando una palabra en que podemos escoger un sinónimo u otro, que es la palabra paideia. La finalidad de la disciplina es fomentar mejoras en la superación personal. Me centro en facilitar el éxito, o sea, es propedéutica. Los fallos y errores son ocasiones para aprender y para hacerlo mejor. La disciplina favorece asumir riesgos sin temor a fracasar, y entonces refuerza mi autoestima. La disciplina no paraliza ante las dificultades, sino que estimula a superarlas, es liberadora. La disciplina genera confianza, refuerza el aprecio hacia quien la impone, aquí el personal trainer, etcétera, etcétera. Bien, entonces, como veis, el efecto, el resultado emotivo, emocional, subjetivo, etcétera, del uso de una palabra u otra, sí es importante en el mundo en que vivimos. Dios al que ama castiga. Aquí he cogido, ¿cómo se llama esto? En la Bible Gates, 19 traducciones. Para mi gran satisfacción, como profesor de griego que llevo muchos años enseñando, y sabéis, cuando uno enseña griego muchos años, por mal profesor que sea, acaba aprendiendo. Entonces, es interesante que hay solo de todas las 19 Biblias hoy más vendidas del mundo, solamente hay 3 que han traducido, que siguen traduciendo castiga. Hay 3 que traducen castiga, 4 traducen corrige y, naturalmente, casi todas las demás traducen disciplina. Ahora, ¿quién tiene razón? La intención de Dios, ahora yo me pregunto, leyendo ese pasaje, ¿la intención de Dios es castigarnos o corregirnos? La disciplina tiene la intención de entrenar y de educar. Hebreos habla 8 veces de paideia. Sí, es cierto, utiliza en una de las frases, que no es esa, el Dios al que ama castiga, en esa no. Utiliza el verbo mastigo, que significa zurrar, azotar, imponer una corrección, pero en fin, el verbo mastigo es como zurrar, como una especie de alternativa, que no es la palabra fuerte, ¿verdad? Tampoco, pero en fin. El castigo se sitúa en el juego de poderes, demuestra quién es el más fuerte. La disciplina se sitúa en el marco del entrenamiento de capacidades. Demuestra quién desea que seas mejor. No es lo mismo el que ver quién es el más fuerte que cuánto deseo tengo de que mejores. Es bastante distinto. Mirad, el pasaje comienza con una serie de metáforas, como hemos visto, del mundo del deporte. Por tanto, nosotros también vamos a leerlo simplemente una vez para que veáis qué traducción cuadra mejor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, los griegos se despojaban hasta de la ropa, el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, el pasaje empieza diciendo: los creyentes estamos en una carrera de fondo. Tenemos que correr una carrera. Muy bien. Las carreras pedestres eran muy frecuentes en el mundo antiguo y naturalmente Ahora, volvamos a la palabra paideia. La palabra paideia, el término paideia, es tan importante que hay un autor, Isócrates, que ha escrito un libro que se llama Paideia.
Paideia es la palabra más importante que hay en griego, casi la única, para decir educación. No es la palabra que significa castigo. Que la educación puede comportar castigos, todo eso estamos de acuerdo. Pero escoger como traducción literal y traducción principal de la palabra paideia ya es, desde el punto de vista griego, y soy profesor de griego, una aberración. Es decir, por lo menos es muy discutible escoger de todos los sinónimos el peor. ¿De acuerdo? Como buen traductor. La educación, la paideia, en griego, significa formación, disciplina. Es un término que viene de la palabra niño, país, niño. Y es el proceso en que niños y jóvenes, a ellos se les transmite saberes técnicos, etcétera, etcétera. Bajo el concepto de paideia, podéis ir a cualquier diccionario que queráis, religioso o no religioso, eso es indiferente porque es una palabra excesivamente importante y por sí misma que no depende, la traducción correcta la vais a encontrar igual. Que ocupaba el entrenamiento de gimnasia, de gramática, de retórica, de matemáticas y de filosofía, es decir, todo lo que necesitaba aprender el niño bien educado. Y el primer defensor de la paideia pues es Isócrates, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es interesante que el autor de la epístola a los hebreos, que podía escoger muchas otras palabras en su lengua, escoge en este pasaje la palabra paideia. Puestos los ojos en Jesús, el autor de Consolador. Estamos siguiendo la metáfora. Estamos corriendo la carrera, puestos los ojos en Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra de Dios, etcétera, etcétera. Pero mirad la intención. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo por el pecado. O sea, si la intención es que no nos desanimemos, naturalmente no puedo traducir que Dios al que ama castiga, porque lo que quiere es animarme, no desanimarme. Y aquí pues viene todo el resto. En el resto de este pasaje, aquí encontraréis, cada vez que veis en rojo, la palabra es paideia. Luego en el texto no hay nada más que una, que es cuando es reprendido o castigado, etcétera, etcétera, azotado, azota, dice azota, zurra, corrige, que es esa otra palabra, es la única palabra que hay, pero todo el contexto se centra en la disciplina. No menospreciéis la disciplina, el Señor disciplina, si os dejan sin disciplina, y esto 8 veces. Entonces, creo que desde el punto de vista de la exégesis es muy claro que el texto ganaremos más si lo explicamos a nuestros hermanos en la Iglesia, tomando el sinónimo de disciplina, que es más coherente con el contexto, que con el texto problemático, con la traducción problemática de castiga. Hay un texto comentando esto, Ena White dice algo muy bonito, muy interesante, y es que eso está en inglés, pero en fin, lo tendréis en el paper, vamos a leerlo en castellano. Aquí tenéis el resumen. No hemos de considerar a Dios como alguien dispuesto a castigar al pecador por su transgresión. Esa no es su intención principal, ese no es su objetivo, esa no es su paideia. El pecador acarrea el castigo sobre sí mismo. El que se atiborra de pasteles, Dios no le va a mandar un problema de estómago, se lo ha buscado él. ¿Verdad? La persona que tiene sexo en situaciones de peligro, Dios no le va a enviar nada, se lo consigue él. Es decir, la guerra de Putin y de Ucrania y de la Unión Europea no necesita a Dios a nadie para destruir gente. Es decir, nosotros el mal lo podemos hacer muy bien solitos. Entonces no necesitamos comer murciélagos en la pandemia, etcétera, y animales, pangolinos, etcétera, eso ya Dios nos había dicho que no debíamos hacerlo. Es decir, el que contagiemos porque no tomamos medidas
sabias o no respetamos las normas que Dios nos había dado de cuarentenas, de limpieza, de etcétera, etcétera, de cuidados, eso Dios no necesita intervenir ahí, lo hacemos nosotros muy bien. Para hacer las cosas mal no necesitamos el apoyo divino, necesitamos la paideia divina para enseñarnos a vivir en este mundo. Las propias acciones nuestras, desgraciadamente, ponen en marcha una serie de circunstancias que provocan un seguro resultado. Elena White, desde luego, no es partidaria que traduzcamos ese texto así. Y con esto, pues yo termino. Os deseo que, como pastores, sigáis trabajando con la paideia divina, ¿verdad? Y atrayendo a un Dios que es un buen entrenador. Lo que quiere no es castigarnos, sino que corramos mejor, que respetando las normas y que podemos llegar un día a la tierra nueva puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe y no en el látigo de Dios como si ese fuera el único motivo para poder ir adelante como algunos hacen. Dios os bendiga y tengáis muchas satisfacciones en vuestro propio entrenamiento personal, el de vuestros alumnos, el de vuestros miembros de iglesia, vuestros hijos, siguiendo la paideia divina según el consejo sabio de la palabra de Dios. Amén.